dispersados pueden tener pues energías cercanas a las de el haz. Un electrón secundario que se produzca por aquí alcanzará a salir y de ser detectado por el detector. No parece que tenga la energía. ¿Por qué? ¿Sobre qué fundamentarías tu argumento? Aquí se forma un electrón secundario y no sale. ¿Por qué no sale? ¿Por la recombinación? ¿Por qué? ¿Por la recombinación? O bueno, yo diría que al atravesarse con tantos átomos en su camino, pues con alguno tal vez se deba de encontrar que también tenga una vacancia y la llene. ¿Tú crees que en los materiales hay vacancias, hay iones en lugar de átomos? ¿Están ionizados nada más así? No, bueno, me refiero a que si consideramos que en uno de esos puntos hay un electrón secundario, entonces seguro debe de haber muchísimos más con electrones secundarios alrededor de él, ¿no? Y aunque se genere una vacancia en una capa interna, pues se va a recorrer la vacancia a las capas externas y esa es la vacancia a la que me refiero que ocuparía el electrón, pero no sé. Pues es bastante improbable, yo diría, ¿no ven? Una posibilidad sería esa que tú mencionas, Samuel, pero pues también puede ser tomado en la capa de conducción y llevado porque su energía es tan fácil, tan pequeñita, ¿no? Cualquier choque que tenga, pues le va a consumir energía, la muestra se va a calentar, no va a producir ningún agujero ni nada, pero el electrón ya perdió su energía. En 2 micras, un electrón, pues es la distancia de aquí a la luna para nosotros, ¿no? Y si tiene baja energía, pues nunca va a alcanzar a salir. Va a perder su energía en diferentes choques inelásticos, ¿verdad? Que se degradan normalmente a calor, ¿verdad? Pero es como lo veo. Si les pregunto es para ver si ustedes tienen diferentes ideas, ¿no? Normalmente se asume que electrones secundarios que se producen muy lejos de la muestra, de la superficie, pues no se van a poder detectar porque van a perder su energía en diferentes mecanismos, ¿no? Los retros, pues a lo mejor llegan a salir algunos, ¿verdad? Entonces, ¿qué se vuelve importante? Se vuelve importante cuáles electrones secundarios, de qué volumen se pueden detectar, cuáles sí alcanzan a salir y cuáles electrones retro sí alcanzan a salir, ¿verdad? De ahí que conceptualmente se trabaje con este volumen de interacción. Y aquí ya se considera los electrones que se pueden detectar. Los secundarios vienen del cuellito superior, ¿verdad? De acá, de unos cuantos nanómetros de profundidad. Los electrones retro vienen de un volumen más grande porque eso sí tienen más energía y se alcanzan a detectar. Los rayos X que se producen también vienen de un volumen amplio, ¿verdad? Y aquí hay otros diferentes que no vamos a estar tocando, como los electrones Auger, los rayos X fluorescentes, ¿verdad? Pero entonces, cada señal viene de un volumen específico. El volumen más pequeño es de los electrones secundarios. Tienen baja energía. ¿Cuál es la ventaja? Pues que cuando se mueve el haz al siguiente punto, el traslape es muy bajito, ¿verdad? De ahí que tengan una mejor resolución.
que estos otros, que vienen de un volumen más grande. Nos dan información de la composición, pero la resolución ya disminuyó. La cantidad más pequeña que podemos distinguir, la longitud más pequeña que podemos distinguir, se vuelve aquí más difusa. De ahí que se vea un poco como borroso. Y acá que se vea como más claro y nítido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque provienen de un volumen de interacción diferente. Uno con traslape, otro sin él, uno de la capa superficial, otro de un volumen que puede alcanzar un par de micras. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, en las imágenes que nos mostró, efectivamente es diferente la resolución que tienen, ¿no? Por eso también se ve más definida la de la hormiga. La resolución es diferente en las imágenes con secundarios y con retro, ¿verdad? Pero, porque provienen de diferentes volúmenes. Ahí lo estamos explicando, ¿verdad? Y, y en el caso de que sí se llegara bueno, de que sí llegara a ver traslape, ¿cómo cambia eso en la imagen? En el caso de que sí se llegara a ver qué, En que sí llegara a ver traslape entre electrones retrodispersados. pues se nota en esto, ¿verdad? Que baja la resolución, como puedes ver. Acá se ve medio borroso y acá se ve completamente nítido, ¿no? O sea que ahí en esa imagen hay traslape. En esta imagen hay un cierto grado de traslape, ¿sí? Ok, ok. Pensé que... Traslape, porque cuando te mueves de un punto al que sigue, que estaría, por ejemplo, aquí, ya no hay traslape de secundarios, ¿verdad? Pero hay un enorme traslape de retrodispersados. La pera en este punto y la pera en este otro se traslapan, ¿verdad? Pero sí se puede evitar ese traslape, ¿no? O es En imposible electrones evadirlo. retro, pues se puede evitar si pones tú, por ejemplo, el siguiente punto suficientemente alejado, ¿verdad? Si el escaneo se hace más disperso, con menos puntos. Pero entonces vas perdiendo también un poco de resolución en la imagen porque no estás escaneando tan cercanamente como puedes, ¿verdad? Sí, claro. Ok. Eso se puede hacer bien si la muestra es plana, ¿verdad? ¿Cuál sería la forma más fácil de evitar que hubiera traslape, Samuel? Teniendo una superficie plana, eh, pues, No. pues como... ¿Cómo Ah, hay traslape? ¿Por qué hay traslape? Creo que lo mejor sería dibujarlo, ¿verdad? tal vez sería Ya están viendo mi disminuyendo la nueva. energía. Sí, sí, sí. Si más energía, a lo mejor logras excitar rayos X. Suficiente se le puede. Digamos que ustedes también, ¿no? La muestra. Y que aquí es donde llegue así, así de pequeño, ¿no? ¿Qué se va a formar? Pues se va a formar una pera, a ver si me sale. Ese es el volumen de interacción ahí, ¿no? Sí. ¿Cierto? Ahora lo movemos y ya está aquí. La segunda posición, ¿no? Ahí se ve el traslape que hay, ¿verdad? Para electrones retro. Para electrones secundarios el traslape es muy poquito.
¿Cuál sería la mejor forma de evitarlo? Pues uno es mover el haz hasta por acá, de manera que el traslape sea mínimo, ¿verdad? Pero entonces estamos perdiendo información en todo este tramo. No sabemos qué hay en todo este pedazo. ¿Qué estamos asumiendo aquí? Estamos asumiendo que la muestra ¿qué tan gruesa? Pues mayor a 5 micras, mayor a 1,5 micras, ¿verdad? ¿No? ¿Cuál sería la forma de evitar que hubiera traslape con electrones retro y tener mejor contraste? ¿Qué Disminuir tal si el... hacemos una muestra delgadita de un par de micras? ¿Habría traslape en electrones retro? No. ¿Mm? Pues casi no. Claro que nos va a dar trabajo hacer una muestra de 1 a 5 micras, ¿verdad? O de 1 micra, ¿verdad? Pero si logramos hacer eso, evitamos el traslape y entonces podemos hacer una imagen aquí luego, ¿verdad? De electrones retro. Y el escaneo es uno tras otro. ¿Cuál sería la solución para evitar traslape? ¿No? ¿Que nos va a costar más trabajo hacer las muestras? Sí. ¿Que no nomás vamos a agarrar lo que nos dieron y lo ponemos en el microscopio para que nos dé toda la solución solito? También. Pero resultaría mucho más conveniente preparar la muestra adecuadamente para evitar traslapes. ¿Qué opinan? Sí, pues es una solución bastante buena para no perder información tampoco. ¿Verdad? De otra manera, la existencia de un volumen de interacción que no podemos negar, pues nos va a dar diferentes calidades de imagen. Nos va a reducir la resolución, nos va a dar información de otro tipo, pero la resolución se disminuye. ¿Eso afectaría a la imagen tridimensional o la imagen de electrones secundarios? Pues no, ¿verdad? Una muestra delgada y plana, tendríamos también una muy buena resolución en las imágenes de electrones secundarios. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. ¿De dónde vienen entonces las señales que se usan en el MEP? Vienen de un volumen de interacción con esta fórmula. ¿Es el mismo para cada señal? No. Para los electrones secundarios, por su baja energía, se reduce a este pequeñito cuello. Tienen mejor resolución, por lo tanto. Para los retrodispersados o backscatter, se vuelve una pera. Para los rayos X, se vuelve una pera más grande porque pues, son más
pues se pueden detectar a mayores profundidades, ¿no? Absorben menos. Y para los electrones Ogier que no tratamos en este curso, pues es la mejor resolución, vienen de la superficie. Hay un volumen de interacción, no vienen de un punto específico. ¿De acuerdo? Entonces, si lo que nos interesan son electrones secundarios y electrones retrodispersados para imágenes, pues la cantidad de electrones retrodispersados y la cantidad de electrones secundarios nos va a dar origen a la intensidad de las señales. Mientras más se capturen, mejor, ¿verdad? Los electrones secundarios normalmente los indicamos con este valor de delta. ¿Cuántos se formaron? ¿Verdad? Delta nos indica cuántos electrones secundarios se están detectando por cada punto en donde se detienen las. Dependen más que nada de la topografía. Aquí se puede ver la medición experimental del ángulo de incidencia del haz con respecto al valor de delta. Delta otra vez es cuántos electrones secundarios se producen. ¿Ya? Para 0 grados es la mínima cantidad. Cuando va aumentando la topografía, el ángulo con respecto al cual llegan los electrones, pues va surgiendo un incremento de delta. Se ve que mayor de 50 grados, pues el valor de delta se incrementa. Aquí está una imagen de cristales de cobre. Pueden ver que las caritas están inclinadas, normalmente se ven más brillantes. Es que por ahí yo veo una carita inclinada que se ve oscura. Hay otra cosa importante, ¿verdad?, que considerar en esos casos. ¿Por qué creen que algunas caritas inclinadas se ven oscuras, colegas, y otras caritas inclinadas se ven brillantes? Por la orientación de la cara. Si la orientación de la cara fuera lo único que determina, pues a mayor ángulo, mayor se debería ver la intensidad, se deberían ver todas brillantes. ¿Por qué algunas de estas se ven más oscuras? Aquí hay que regresarnos a ver la configuración del microscopio, ¿verdad? ¿El detector se puede mover alrededor o está fijo en un solo lugar? Está fijo, ¿no? Entonces, el detector tiene un ángulo de vista fijo. Todas las cosas que miran directamente al detector van a registrar intensidades altas. Pero todos los objetos que no dan directamente al detector, pues los electrones tienen de alguna manera que jalar y resultan con menores intensidades, ¿verdad? Hay otro factor a considerar en este microscopio que no lo estamos viendo a través del lente, lo estamos viendo a través de detectores. ¿Cuál es la otra cosa? La posición y el ángulo de vista del detector. Adicionalmente a esto, le tenemos que poner que el detector está en un punto característico. ¿Cuál punto? Brillante, 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 brillante. El detector está por acá. ¿Por qué se ve oscura esta carita? Y la del lado más brillante, aquí en este punto. ¿Lo ven?
Sí. Esta carita se ve oscura y esta brilla porque el detector está acá. Y por mucho que hagamos para jalar todos los electrones, hay una diferencia. Aquí está la prueba, ¿verdad? ¿Por qué se ven todas estas caritas más brillantes? Porque dan derecho al detector. ¿Verdad? Entonces, electrones secundarios buenos para la topografía, pero también hay que considerar que el detector y su posición tienen cierta influencia. ¿Alguna pregunta? Pero creo que no escuché bien qué era la delta, ¿es la intensidad? Delta es el número de electrones, así es como le vamos a llamar a los Ah, sí, electrones sí. secundarios. Ah, ok, ¿Sí? ok. En lugar de decir los electrones secundarios, ponemos delta y ya sabemos que son electrones secundarios. Ah, ok. Ujú. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cómo le vamos a llamar a los electrones retro? Pues le vamos a llamar eta, ¿verdad? El coeficiente para indicar electrones retrodispersados es eta, una N con patita larga. ¿Cuál es para secundarios? Delta. Para retro, eta. El coeficiente nos va a indicar cuántos se producen por cada elemento. Vean cómo hay un aumento regular con el número atómico. Para eta, la intensidad de electrones retrodispersados. Por acá está el níquel, ¿verdad? Arriba del hierro y antes del zinc. Aquí está el aluminio. Hay una diferencia considerable. De ahí que se vean diferencias en la imagen. Esta es otra muestra con platino sobre polvos de alúmina. Platino, número atómico, 80 y tantos, ¿verdad? 78, ¿verdad? La alúmina, ¿qué número atómico tiene la alúmina? Alúmina es un óxido de aluminio que tiene 2 átomos de aluminio y 3 átomos de oxígeno. Para calcular su número atómico promedio, multiplicamos 2 por 13, 2 por 13, que es el aluminio, más 3 por 8, que es el oxígeno, 24 y 26, 50. ¿Ah? Entre 5 átomos, pues nos da 10. El número atómico de la alumina promedio es 10, de la alumina es 10 y del platino es 78. Entonces, 78 por acá, 10 por acá. La diferencia es enorme, de ahí que veamos intensidades altas para las nanopartículas de platino sobre una base de partículas de polvo de aluminio. Así podemos explicar y entender y analizar estas imágenes de electrones retrodispersados. En este caso no nos interesa tanto la resolución o la topografía. Vean que otra de las características que nos hace diferenciar esta es que casi no se nota la tercera dimensión. Aquí abajo ya aparece como borroso. Aquí todavía está en foco, ¿verdad? Pero la información que nos da estos electrones, la señal de electrones retrodispersados es sobre todo acerca de la composición. Y es muy útil si ustedes están trabajando con algún catalizador, ¿ya?
les va a interesar si está bien distribuido o está mal distribuido o en qué parte se aloja del soporte. Aquí se nota claramente, ¿no? Lo cual no necesariamente se observaría en una imagen de electrones secundarios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si no participan, pues yo entiendo que está entendido y le seguimos, colegas. Pero si participan, se hace la clase más agradable y más instructiva para ustedes. Profesor, ¿la ETA en qué unidades se está midiendo ahí? ¿Cuáles? La ETA en el gráfico, ¿qué unidades son las que tiene ahí en la gráfica? Como por ejemplo, joules o algo así. Sí, bueno, es que nos dijo que era el número de Yo dije que era electrones, la ¿no? intensidad, ¿verdad? Ok, Es el número ok. total como dividendo y como divisor, pues cuántos se detectaron, ¿verdad? De ahí que esté en cantidades, pues, fraccionales, ¿verdad? El número relativo, ¿verdad? Es el coeficiente eta. ¿Cuántos llegan? ¿Cuántos salen? ¿Verdad? Ya entiendo. Sí, ya está mucho más. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, pues, ups. ¿Sí ven mi Entonces se va a presentación? tratar, profesor, ¿Perdón? entonces se va a tratar como de tener el mayor contraste posible. Pues siempre que entramos a un microscopio, lo que queremos es ver todos los detalles, ¿no? Sí, Tratar de ver pero toda la resolución que podamos, ¿verdad? ah, ok, pero por ejemplo en esa imagen que tiene de platino con alúmina, se escogió no directamente que sea alúmina por su diferencia en el número atómico con el platino. No, algún colega quería investigar qué pasaba con sus catalizadores, ¿verdad? Cómo se distribuían, por qué tenían una eficiencia determinada, los polvitos catalizadores. Lo metes al microscopio para tratar de encontrar una razón por la cual tienes una eficiencia. Siempre tratas de aumentarla, que sea al máximo, ¿verdad? Y muchos de los estudios con catálisis es precisamente la distribución del catalizador en el soporte, ¿verdad? Esto nos ayuda siempre a caracterizar lo que sintetizamos. ¿Por qué es tan bueno o es tan malo? Pues está aquí en la distribución, en las características de cómo se alojó, ¿verdad? ¿Por qué queremos hacer microscopía de barrido? Pues porque queremos explicar y mejorar la funcionalidad o el funcionamiento de algún material, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, Todo está esto en el marco que habíamos hecho al principio del curso. Vamos a sintetizar y luego vamos a ver qué salió. Pero el fin último es qué tan bueno es para tal o cual aplicación, ¿verdad? ¿Qué pasaría si las partículitas estuvieran aglomeradas? Pues que probablemente si el mecanismo de dispersión pues no está funcionando, ¿verdad? Por aquí se ve cierta aglomeración donde las partículas de alumina de polvo
están formando diferencias de topografía. No vemos la topografía claramente, pero se alcanza a notar, ¿verdad? Diferencias de topografía, no muy claras como las otras, pero con ciertas detalles. Recuerden, esto es para caracterizar, para saber qué salió de una síntesis y tratar de mejorar la aplicación de los materiales. En estos casos también son materiales nano, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? No, profe, todo bien. Pues aquí vemos la información que recibimos depende de las señales que estemos usando. Aquí electrones secundarios. Aquí retrodispersados de la misma área. Aquí secundarios, aquí retrodispersados. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues una buena topografía, vemos todos los bordes brillantes. Estas partículas obviamente están en la superficie, aquí hay una diferencia, ¿verdad? No es plana la superficie, aquí está es más hondo, es más, hay mayor profundidad, aquí están las diferencias topográficas muy claras. ¿Se notan esas diferencias en la imagen de electrones retrodispersados? No. No. Este es un depósito de cerámica con esta cerámica es superconductora con talio, bario, cobre y oxígeno. Si esto es talio, bario, cobre y oxígeno, esta zona oscura, ¿de qué elemento está rica? Los electrones retrodispersados, ¿a qué son muy sensibles? ¿Qué información nos dan los electrones retro? Del número atómico. Nos hablan de composición, ¿verdad? Zonas de alto número atómico, contraste brillante. Zonas de bajo número atómico, contraste oscuro. Lo aplicamos aquí. Y tiene talio, bario, cobre y oxígeno. Esta zona que se ve aquí, ¿qué es, colegas? ¿Cuál son? La oscura, ahí donde está mi mouse. Es una imagen de electrones retrodispersados que nos da información de la composición. Está oscura. Esta es una imagen de electrones secundarios de la misma área. Esta partícula es esta partícula. ¿Esta partícula de qué es rica? ¿Qué tiene mucho de estos componentes? ¿Por qué aparece oscura? Del oxígeno, yo creo. Los tungstenos. Aquí no hay tungsteno. Oxígeno. No, digo del oxígeno. Esta partícula, según tú, es rica en oxígeno. ¿Dónde está mi mano? Sí. ¿Por qué? Pues porque Porque es el de más bajo número atómico. Porque es del más bajo número atómico. Entonces, esta partícula es buenas noticias o malas noticias para los que quisieran